Este es tu programa de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Dios bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez. Y este es el hermano Denis Pérez, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes en este su programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Así que le damos un saludo muy especial a cada uno de los hermanos y amigos, a cada uno de los líderes conciliares, a cada uno de los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, todo aquel que esté envuelto en la obra del Señor activamente. Les enviamos un saludo muy especial de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, que todos lo conocemos como Jesús, aleluya, Jesús de Nazaret o Jesucristo. Amén. Así que reciban todos saludos. Una vez más le habla su amigo y hermano el evangelista Denis Pérez y el ministerio evangelístico Creo en un Dios de Poder, Denis Pérez Ministry. Y en este día vamos a continuar con la serie que tenemos acerca de las obras de la carne. A todos los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de los podcasts en la versión audio en podcast iTunes o Apple Podcast, nos puede conseguir como Lo que me enseñó la Biblia ahí, ¿verdad? Suscríbase. También se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Evan Denis Pérez o Evangelista Denis Pérez. También en nuestra página de Facebook, Evan Denis Pérez. Amén. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de el Messenger de Facebook y también a través de nuestro email, creo en un Dios de poder, _ después de cada palabra, @yahoo.com, o quizás también lo pueden hacer a través de nuestro email en Gmail, que es evandenisperez777 @gmail.com. Así que queremos, ¿verdad?, entrar rapidito a lo que estuvimos hablando en el podcast pasado. Hemos comenzado una serie nueva que la hemos titulado Las obras de la carne. Amén. Y en las obras de la carne ya estuvimos hablando, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos habló a nosotros y nos enseñó que estas obras de la carne se estaban manifestando, ¿verdad?, en personas en la iglesia. Y estamos utilizando como base bíblica Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Amén. Y mayormente desde el verso 19, que es donde están explícitas cada una de estas manifestaciones de las obras de la carne. Y el apóstol Pablo comienza diciendo que estas obras de la carne son manifiestas, o sea que se manifiestan. Ustedes las pueden ver, aunque hay algunas que no se ven porque están ocultas o están escondidas, pero a la corta o a la larga siempre se manifiestan. Amén. Y ya hablamos acerca de la primera manifestación de la carne, que era el adulterio. Y luego comenzamos en el podcast pasado con la próxima, que es la fornicación. Y dijimos, ¿verdad?, que la fornicación viene de la palabra en griego acartasia acatarsia, perdón, ¿verdad? Y fornicación significa mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso, donde la única motivación de dicha práctica es solo satisfacer el apetito sexual. También se aplica a todo tipo de persona que solicita los trabajos de una prostituta, tenga o no un compromiso matrimonial. Y esto es importante porque mucha gente piensa que solamente la fornicación es relaciones entre dos personas no casadas, ¿verdad? Y lo limitan solamente a eso. Pero aquí, ¿verdad?, nos están haciendo entender que toda aquella persona que solicita los trabajos de una prostituta también comete el acto de la fornicación. Amén. Y acatarsia significa igualmente pecados sexuales, hechos pecaminosos, incluso malos pensamientos del corazón. Amén. Había un dato que estuvimos hablando en el podcast anterior acerca de cuando estábamos culminando con el punto del adulterio. Y habíamos hablado acerca del adulterio que se practica y el adulterio en el cual Cristo habló acerca de cuando una persona mira con deseo a otra persona.
Y estuvimos hablando acerca de todo esto, y esto lo estamos a manera de repaso diciéndolo ahora. Pero había algo que queríamos traer a la luz, y es que dentro de la iglesia se practica también el adulterio. Hermano Denny, pero ¿cómo así? ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Porque no solamente lo estamos hablando acerca de el acto de cometer adulterio sexualmente, porque cuando hablamos acerca de adulterio, solamente estamos pensando en adulterar, ¿verdad? Nuestro pacto matrimonial, ¿verdad? Pero ¿y qué cuando se adultera la palabra de Dios? ¿Y qué cuando se adultera las doctrinas del Señor? Porque esto era una de las cosas que hacían los fariseos en el tiempo de Cristo. El Señor le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés la ley de Dios, pero cuando los fariseos tomaron el control de la religión judía y el judaísmo, ellos comenzaron a cambiar y a adulterar el mandamiento del Señor, y comenzaron a poner sus propios mandamientos y además unas tradiciones. Y por eso en una ocasión Cristo tuvo que decirle a ellos: ¿por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por la tradición de ustedes? ¿Sí? Pero eso es solamente, ¿verdad? Queríamos traerle este detallito acerca de eso, pero estamos hablando acerca de la fornicación. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, ¿ok? Que no solamente es la práctica de tener relaciones sexuales entre dos personas que no son casadas y que nunca han sido casadas, sino también los que solicitan los trabajos de una prostituta, ¿ok? Y en la Biblia menciona mucho acerca de eso, ¿verdad? Y dijimos que en este día íbamos a hablar en detalle acerca de los versos bíblicos que tenemos acerca de este tema. Tenemos 1 Corintios capítulo 6, verso 18. 1 Corintios 6, 18. ¿Lo tiene por ahí, hermano Naim? Bien. Amén. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Ahí está. Lamentablemente la Biblia está diciendo que el que practica ese tipo de inmundicia, de lo que es la fornicación, ¿verdad?, comete un pecado grave, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Lamentablemente. Yes. ¿Okay? Está practicando algo ilegal delante del Señor. ¿Ven? Y que físicamente ese acto es físico. Es físico. ¿Okay? Y esto es lo que mucha gente no entiende. Ahí está envuelto el alma del ser humano. Hace unas semanas atrás estuvimos dando un estudio bíblico acerca de lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Y mientras hablábamos acerca de esto, le explicábamos a la persona, ¿verdad?, que el cuerpo en sí, la única función que tiene el cuerpo en nosotros es simplemente las funciones naturales que Dios le dio al cuerpo, en procesar los alimentos y todas las cosas, ¿ok? Pero en realidad el cuerpo no tiene voluntad propia. Quien tiene la voluntad y la maneja es el alma, ¿ok? Y el alma es carne. Y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de las obras de la carne, está hablando que es el alma la que está en control. Es por eso que estas cosas que estamos hablando aquí de las obras de la carne, las estamos hablando acerca de personas de la iglesia. El apóstol Pablo lo estaba hablando a la iglesia, ¿ok? Y estos podcasts, lo decimos una vez y otra vez, estos podcasts son para la iglesia. Yes. Amén. ¿Ok? Es por eso que estos podcasts se llaman Lo que me enseñó la Biblia. Y es importante que nosotros entendamos que el apóstol Pablo le está explicando esto a la iglesia. Esto no era el apóstol Pablo diciéndole que el hombre de la calle vive así, el hombre del mundo vive así. No, él está explicando que estos son obras de la carne. Cuando habla de obras de la carne, está hablando de la persona cristiana que anda en la carne, que es almático, que es una persona que no se ha rendido por completo al Señor, aceptó a Cristo como único y exclusivo Salvador, porque escuchó el mensaje y fue convencido por el Espíritu Santo, pero en realidad no se ha dado
a morir a su yo y todavía tiene el control de su voluntad, no se la ha entregado a Cristo. Yep. ¿Ok? Y ese es el problema de eso. Tu alma tiene una inclinación, puede inclinarse hacia un lado, como se puede inclinar al bien, como se puede inclinar al mal. Pero si estás alimentando la carne, sabes que automáticamente se va a inclinar hacia el mal. Correcto, correcto. Y es necesario que, ¿verdad?, que la iglesia y que todo lo que esté escuchando esto puedan entender lo que le estamos explicando. ¿Ok? Mientras nosotros no le permitamos al Señor gobernar en nuestra vida, mientras nosotros no le permitamos al Señor que sea el centro de nuestra vida, nosotros vamos a andar en la carne. ¿Ok? Y este es el problema, que cuando la carne toma el control, el cuerpo no tiene voluntad ninguna. ¿Ok? El cuerpo no tiene voluntad porque el cuerpo hace lo que el alma le dicte. ¿Ok? Cuando una persona va a hacer algo, es el alma la que está en control para hacer eso. Y el alma utiliza el cuerpo, entonces, para manifestarlo. Por eso fue que la semana pasada estuvimos leyendo cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia, Pablo, le dice a una de las iglesias, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la verdad. ¿Okay? Y estuvimos explicando en el podcast pasado que el cuerpo, o mejor dicho, el alma utiliza el cuerpo para manifestar sus deseos y para darse placer y para darse gusto. El alma utiliza los 5 sentidos que tiene el cuerpo para entonces manifestar o darse placer. ¿Ok? El alma utiliza los 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Ok? Esas cosas las utiliza el alma para darse gusto, para darse placer. Es por eso que muchas personas se envuelven en la pornea, porque están mirando. ¿Ok? Es por eso que otras personas se deleitan simplemente con mirar y codiciar en su corazón. ¿Ok? Porque es el alma la que está atrayendo todos los sentidos del ser humano para estas cosas. Entonces, por lo que tú me estás explicando, hermano Denis, el alma y el espíritu, que es de lo que estamos compuestos nosotros los seres humanos, están entre sí, porque uno tiene que andar en el espíritu. Y el alma, que es la que controla la carne. O sea, estamos en un conflicto diario. Correcto. Mientras tú me sigues desarrollando eso, yo le voy a pedir al hermano Wilber que me consiga Gálatas capítulo 5, verso 16. Sígueme desarrollándome eso. Porque, ¿verdad? Usted mismo en un estudio en la iglesia estaba hablando de eso, que nosotros nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Correcto. Y tú me dices que el alma es carne, es la que controla el cuerpo. También el espíritu, en un momento dado, cuando nosotros caminamos en el espíritu está controlando nuestro cuerpo. Es correcto. En una ocasión, cuando una persona está buscando a Dios intensamente y le agrada la ley de Dios, puede decir, como dijo el salmista David en una ocasión, y le dijo el salmista David le dijo al Señor, aún mi carne te anhela. Eso es cuando el espíritu ya está completamente en control. Que la carne se quiere levantar, pero ya uno... ¿Entiende? Entonces le dice, aún mi carne te anhela. Y le está diciendo, el espíritu de David le está diciendo a la carne, ¿tú sabes qué? Como yo vivo tanto tiempo controlándote, ahora tú tienes que a ti te tiene que agradar la ley de Dios. Ajá. A ti te tiene que gustar la ley de Dios. La carne se sometió. Se sometió. Porque ahora, entonces, al haber pasado tanto tiempo en la presencia del Señor y buscando tanto la presencia del Señor, aunque David cometió muchos errores, aunque David hizo muchísimas cosas que no estuvieron bien, pero una vez que él era confrontado, se arrepentía y se apartaba y no volvía a cometer ese mismo pecado. ¿Okay? Y eso es lo que yo quiero que la gente que nos están viendo y escuchando entiendan esto. No estamos hablando de que somos perfectos, que nos van a salir unas alitas en la parte de atrás. No estamos hablando de eso. Ni una condenación. Exactamente. Estamos hablando de que cuando nosotros realmente vivimos para el Señor y toda nuestra intención es vivir para el Señor, aún nuestra carne anhela al Señor. ¿Qué me dice ahí Gálatas capítulo 5, verso 16? 16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Por qué?
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para no hagáis lo que quisieres. Ahí está, mi hermano. Esa es la lucha que nosotros los cristianos tenemos. Es una lucha entre el espíritu y entre la carne. Y el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, y esto lo dijimos en el primer podcast de esta serie, que el apóstol Pablo le está explicando a la iglesia: iglesia, ustedes y nosotros estamos llamados a andar en el espíritu. ¿Ok? Eso ahí es un tema ahí bien profundo, hermano Denny, porque estamos viendo que el tema de hablar en el espíritu, andar en el espíritu es el que te está dando gobernar tu vida. Correcto. De aquí te pueden salir malas decisiones, de aquí te pueden salir malos deseos. Correcto. De aquí te puede cambiar una vida entera, el no andar en el espíritu. Correcto. Yo creo que desde este episodio en adelante hasta que terminemos esta serie, yo voy a hacer énfasis en esta declaración que voy a hacer ahora. ¿Ok? Nosotros sabemos, la iglesia entiende y sabe, conoce y está al tanto de la influencia del enemigo de las almas. El enemigo de las almas existe, las malicias, los demonios existen, los espíritus inmundos existen, los ángeles caídos existen, y hay una diferencia en cada uno de ellos. O algún día quizás hablaremos de eso. Ahora bien, quiero que entiendan esto. ¿Okay? Aunque hay influencia de parte del enemigo de las almas en nuestras vidas, ¿verdad? Todas estas obras de la carne provienen del corazón de la persona. Amén. ¿Ok? Es el enemigo de las almas el que se aprovecha de estas manifestaciones de la obra de la carne. La carne tiene estas obras y las manifiesta. Y el enemigo de las almas está velando. Y dice, oh, a esta persona le gusta mentir. Le gusta mentir y lo practica. Pues yo lo voy a tentar cada rato para que mienta. Pero vienen de uno mismo. Pero vienen de uno mismo. Sí, él conoce las debilidades. Correcto. El enemigo es astuto también, él conoce. Hay algo que nosotros siempre, yo estaba analizando esto hoy en el trabajo, y nosotros, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que ser sobrio y velar. Sabemos que tenemos que estar pendientes a las artimañas del enemigo. Correcto. Sabemos que también citamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero hay algo que es nosotros mismos y los seres humanos, que nosotros le hemos quitado la visión. Nosotros mismos nos hemos quitado el que nosotros mismos empezamos con este problema, que el enemigo no tiene la autoridad. Es como estaba explicando el hermano Denis. Si él te ve que en tu corazón nació algo, ves que tú lo practicaste, ves, y ahí él toma ventaja y Él se monta rápido. y te pega en la sal hasta que te tiene atado. Pero esto sale de uno mismo. Correcto. O sea, que todo el tiempo estamos... Yo creo que es que somos tan espirituales que olvidamos a quién el enemigo usó. No, y la palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Okay. So, lo que tú expreses, él coge ventaja de Correcto. eso rápido. Pues escúchate esto. Ese mismito pasaje bíblico lo tengo aquí y se encuentra en Marcos capítulo 15, verso 10. Marcos capítulo 15, verso 10 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y Pedro les dijo: explícanos esta palabra. Jesús dijo: también ustedes son aún sin entendimiento. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón, no dice aquí de los demonios, escucha bien, no dice de los demonios, Correcto. no dice de Satanás, no dice de los ángeles caídos ni de los espíritus inmundos. Yes. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo esto son las obras de la carne Yes. que el apóstol está hablando en Gálatas Correcto. capítulo 5. Así es. ¿De dónde sale? Del corazón Del hombre. del hombre. Dice, la blasfemia, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ok? Así que estamos viendo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia que hay unas manifestaciones, y Cristo se lo estaba enseñando también a los discípulos. Estas obras vienen del corazón del hombre. Sí hay influencia del enemigo de las almas, pero si vamos a ponerle un ejemplo, si el hermano Nael no le atrae el dinero, Satanás lo va a tentar poniéndole $1,000,000 ahí para que se lo robe, y como no le atrae, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Pero si en tu corazón hubiese amor al dinero, ¿verdad? Si encuentras un centavito ahí, tú vas a mirar para los lados Y se va. y se fue el centavito, aunque sea un centavo. Ujú. ¿Está entendiendo? Y él prácticamente no hizo nada porque el que te guste es a ti, no es él. Exactamente. Exactamente. Denny, el corazón Ujú. va conectado con los pensamientos. Correcto. Porque los pensamientos llegan, Ujú. tú te los llevas Ujú. y ejecutas. Correcto. Ujú. Ujú. Ok. Por eso, Exactamente. por eso nosotros como cristianos siempre vivimos, ¿verdad? Hemos aprendido que vivimos reprendiendo los pensamientos. Ujú. Llega el pensamiento, la línea, ahí mismo la cancelamos, la reprendemos, la echamos fuera Hay que cancelarlo. para no Yeah. llevárnoslas al corazón porque pasa el tiempo y de momento esa línea que recibiste unos cuantos días atrás, tú no la ataste, no la cancelaste y luego la ejecutaste porque ya te la llevaste al corazón. Ya, por eso, hermano Denis, la escritura que estaba leyendo, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón abre la boca. Y de ahí es que vienen los homicidios, todos esos pleitos. Yep. Entonces, pero todo viene por un pensamiento. Correcto. ¿No me entiendes? Pues todo empieza por un pensamiento. Tú te lo llevaste al corazón y manifestaste. Si no lo reprendiste en el transcurso del pensamiento, llevártelo al corazón. Correcto. Correcto. Mire, el apóstol Santiago nos enseña a nosotros en el capítulo 1, verso 13 en adelante. Él nos enseña cómo es el proceso del pecado. Y mire cómo él comienza diciendo en el verso número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ujú. ¿Ok? So, Dios No no puede. tienta a nadie. No puede ser No. tentado. Dios tampoco puede ser tentado. ¿Ok? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ujú. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yes. ¿Dónde están las concupiscencias del hombre? En el corazón. En el corazón del ser humano. ¿Ven? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, después que pasó de aquí a la manifestación, da a luz el pecado. Ajá. Entonces, el cuerpo va a ejecutar lo que el alma ya le está dictando. Yes. ¿Ok? Wow. Y después dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado Es muerte. es muerte. Entonces, ese refrán que hemos escuchado por muchos años, que lo hice sin pensar, es una mentira. Es mentira del diablo. O sea que a veces, no, fue que lo hice sin pensar. No. Es Porque mentira. para que eso se manifieste, tuvo que haberse pensado, te lo llevaste al corazón y manifestaste. Te voy a decir más. Tú no lo pensaste en ese momento, pero ya lo había pensado hace ratito atrás. Correcto, puede ser, ya. Exactamente. La Biblia me dice a mí que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Correcto. Uno no repala de repente. Ya viene uno dando poquito a poco resbalones hasta que se cayó. Ya uno viene en descenso. Exactamente. Yep. El caso es que yo he escuchado personas confesándole sus pecados al Señor y diciéndole, Señor, yo cometí esto, pero tú sabes bien que yo no lo quería hacer. ¿Será verdad que no lo quería hacer? Si ya lo tenía ya en mente, ya. Sí. Fue que Hace te tiempo y- arrepentiste, después vino la
ese deseo de verdad, de arrepentirte. El Espíritu Santo también que nos redarguye, pero de que ya lo tenías el deseo de hacerlo, si lo ejecutaste. Ya lo hiciste. Pregunta que yo le voy a hacer a ustedes. ¿Alguien puede obligarlos a ustedes a hacer algo? No. No. Los puede sugestionar para que ustedes tomen una decisión. Así mismo opera el enemigo de las almas. El enemigo de las almas opera así, de esta forma. Él sugestiona la mente, sugestiona y tira dardos de fuego a la mente. Hay una influencia. Correcto. Pero no es que te obligan de que Exactamente. obligado tienes que hacerlo. Hay una Exactamente. influencia y uno es el que decide Es correcto. si lo hago o no. Es correcto. Porque nosotros tenemos la autoridad. Es la decisión personal, Personal, de cada correcto. uno. ¿Ok? Nosotros lo estamos expresando y nos lo estamos expresando, ¿verdad? De manera, lo estamos dialogando aquí, ¿verdad? Y compartiendo con las personas que están escuchando el podcast, pero sabemos que también para tú poder pelear con esto, tú tienes que estar cimentado en Claro. una palabra, en la Claro. oración, en el ayuno, que tampoco, porque sabemos que cómo es el enemigo. O sea, no es que cualquier persona por ahí ahora mismo va a estar cogiendo, no, me llegó este pensamiento y lo echaron afuera. Por eso es que suceden tantas cosas, porque ellos no tienen ese tipo de herramientas. Exacto. Pero nosotros estamos hablando con personas cristianas, personas Correcto. que tienen que conocer que ellos tienen un fundamento, Correcto. que es el que ellos tienen que usar, ese tipo de mecanismo y de herramienta que la misma palabra del Señor nos ha regalado. Sí, porque a los del mundo no podemos hablarle porque ellos no tienen esta herramienta. Correcto. ¿Tú me entiendes? Y ya los de la iglesia, Ujú. supone que ya mientras vayan caminando, se le vayan enseñando las herramientas que uno como cristiano debe de adquirir Correcto. para uno poder tener una vida victoriosa en los caminos del Señor. Correcto. Y es por eso que nosotros estamos haciendo estos podcasts para la iglesia. ¿Ok? Y queremos traerle este conocimiento a la iglesia para que si alguna persona tiene falta de conocimiento o ignorancia en estas áreas, pues ahora le estamos explicando, le estamos diciendo, ¿verdad? Para que usted no siga fallando por ignorancia. ¿Ok? Porque hay dos tipos de pecado. Hay dos tipos de pecado y quizás la gente no entiende en esto, pero hay dos tipos de pecado. Está el pecado de comisión y está el pecado de omisión. ¿Ok? El pecado de comisión es el pecado que la persona hace. Ujú. ¿Ok? Es el que uno comete una falta delante del Señor. Pero el pecado de omisión es cuando uno deja de hacer lo que tiene que hacer y le cuenta por pecado. Yo creo que esos fueron, si no me equivoco, esos fueron los que me enseñó la pastora en la clase de discipulado para Discipulado. el bautismo. Correcto. Y también me enseñó que está el pecado de ignorancia. Ujú, O sea, que son los que hay cosas que uno desconoce, Ujú. que son pecados y uno las practica sin el Correcto, conocimiento, sin hasta que conocimiento. uno llega a los caminos del Señor y dice, wow, esto no. ujú. Y uno dice, wow, eso yo lo hacía, pero no sabía. Exactamente. Ese es el pecado de ignorancia también. Cuando estuvimos hablando acerca del adulterio en la primera parte de los podcasts de esta serie, traímos a colación un caso de una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con su esposa, pero estaba pensando en otra persona. Para él, esa persona, perdón que dije él, para esta persona, eso era algo normal y que no era pecado porque no lo conocía. Pero una vez que nosotros llevamos esta conferencia de las obras de la carne y le explicamos, ¿verdad?, lo que Cristo enseñó y dijo que el que mire a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Él se me acerca y me dice, yo nunca había escuchado esto, pero ahora que lo escuché yo voy a dejar de practicar esto. Ya de pecado de ignorancia pasa a ser un pecado de, ¿cómo fue que usted dijo el nombre? De comisión. De comisión, porque ya tú sabes, A conocimiento. lo mejor él Exactamente. tenía el conocimiento del mandamiento, Ujú. Ajá. el puesto en lo que fue en el antiguo pacto, pero al Jesús venir y decir sí, pero Más yo digo, sí, ahí más yo digo porque él estaba viendo el de dentro de ellos. seguro. No Correcto. estaba Exactamente. viendo el que se manifestaba por ahí de ellos mismos. Correcto. ¿Amén? Así que estamos hablando ahora acerca de la fornicación, ¿verdad? Y como dijimos, la fornicación no es solamente relaciones entre dos personas no casadas, sino también toda aquella persona que solicita los trabajos de una prostituta. En Efesios capítulo 5, verso 3 dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Mira lo que le está explicando el apóstol Pablo.
le está diciendo a los efesios que ni la fornicación, ni las impurezas o la avaricia, ni aún se nombre entre ustedes, que ni se hable acerca de estos temas. Y cuando se dice que no se hable acerca de estos temas, a lo que se refiere es que nadie esté hablando con otro hermano de la iglesia acerca del tema de la fornicación como práctica. ¿Ok? Ahora, sí se puede hablar del tema, como lo estamos haciendo ahora, para parar esto dentro de la iglesia. Para corregir y para edificar. ¿Ok? Para corregir y para edificar. Ahí sí se puede hablar. Pero si es en el sentido de que se puede desviar uno por la libertad que hemos recibido en el Señor y se puede practicar este tipo de cosas, no, a eso hay que corregirlo. Y el apóstol Pablo, mira, estas cosas ni siquiera se nombren entre ustedes como le conviene a los santos. Y ahí es donde quería hablarle acerca de este punto. Como conviene a santos. Nosotros, la iglesia, somos los santos. ¿Okay? Nosotros somos santos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios es el que hace esa obra de santificación en nosotros. ¿Okay? Como Él hace esa obra de santificación en nosotros, nosotros somos llamados a ser santos. ¿Okay? Y es un mandato. Es un mandato. Ser santo porque yo soy santo. Así dijo el Señor. Ahora bien, ¿verdad? Entre los santos conviene nosotros tener buenas conversaciones y todo lo que sea bueno, todo lo que sea justo, todo lo que sea de buen parecer, en esto pensad, dijo el apóstol Pablo. ¿Ok? Pero este tipo de conversaciones que dañan, eso hay que sacarlo de la ecuación. No van. Denny, yo tengo una preguntita, varón. Fornicación, dice que es mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso. Ajá. Cuando una persona lleva a una persona al compromiso, no estoy casado, pero tenemos un compromiso, yo la comprometí, es mi comprometida, puede haber el acto o es hasta que uno llegue al casamiento. Se supone que el acto sexual se consuma en el matrimonio. Ok, por eso. O sea, que esto no dice, no, pues yo tengo compromiso con ella, podemos, porque tengo un compromiso, ¿tú me entiendes? No sé si me doy a entender. Cuando el significado de la palabra fornicación menciona ahí es fuera de compromiso, está hablando del compromiso matrimonial. Ok. Esas especificaciones para que el que lo escuche, no, pues yo estoy comprometido con ella, podemos... Y el hermano Denny dio la palabra clave, que es consumado. Exactamente. Cuando se consuma el acto de matrimonial, pues entonces ahí ya no pasa. Ahí ya no pasa, correcto. Inclusive, hay una ley que puede anular un matrimonio si no se ha consumado el acto sexual. ¿Sabían eso? Sí. Hay una ley y es válido. Si una persona se casa y por alguna falta, la persona, por decirlo así, la luna de miel, llama y dice, yo quiero anularle el matrimonio. ¿Se llegó a consumar el acto? No se consumó el matrimonio. Ok, lo anulan inmediatamente. La ley suple para eso. ¿Okay? Ahora, si ya el acto se consumó, pues entonces ahí entra en un proceso no de anulación de matrimonio, sino entonces un proceso de divorcio. Hay otro foro ahí. Si le comiste el pedacito de bizcocho, tiene que digerirlo, ¿entiendes? Ya lo veis. Exactamente. Entonces, dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vamos a leerlo en español. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el apóstol Pablo le dice a los colosenses que hay que hacer morir esas cosas en nosotros. Eso uno las puede ir matando poco a poco. Mira el consejo que da el apóstol Pablo acerca de esto. Que esas cosas mundanas hay que nosotros matarlas poco a poco. Hacerlas morir. Hacerlas morir. Consígueme Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y nadie si puede, consígueme Primera de Corintios 5:1. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Léeme bien eso otra vez. Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación. Ujú. Que os partéis de fornicación. Que nos apartéis de fornicación. Ujú. Sigo. Ujú. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa y santidad y honra. Ahí está. Y honor, perdón. Ahí está. Dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser santos porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si alguien te dice a ti, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pregúntale, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo que Él decida para mí. Entonces, mucha gente te va a decir eso. No, esa no es la voluntad de Dios. Es ser santificado. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Amén. Y por eso Él dijo, sé santo porque yo soy santo. soy santo. Y la iglesia que Él viene a buscar es una iglesia santa, sin mancha Y sin arrugas. Eso es un tema profundo. Sí, porque ahora yo tengo ahí una preguntita porque, y verdad, yo sé que no vamos a entrar en esto, pero él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, pero por ahí dicen que no hay iglesias perfectas, entonces ninguna se va. El caso es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es una iglesia que vive sin mancha y sin arruga. No todo el que diga Señor, Señor, Amén, eso es. ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. No, y que puede haber una congregación, ¿verdad? Porque digo congregación de 100, 200, 300 personas, pero no las 300 se van. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué? Exacto. Solamente el que vive en ese proceso de purificación y santificación es el que va a escuchar la trompeta. Amén. Léeme qué dice 1 de Corintios capítulo 5 verso 1. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. ¿Dónde estaba pasando eso? En la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios, hermano. Wow, ¿Ah? tanto Eso que está- tienen la mujer de su padre. Eso está ahí en la Biblia. Eso está ahí en la Biblia. ¿Dónde estaba pasando este caso de fornicación? En la iglesia de los Corintios. Y mira Déjame cómo, explicar. mira cómo se titula. Ujú. Un caso de inmoralidad juzgado. Escucha esta expresión. Sí, pero eso fue en los Corintios. Ah, sí. Pero eso pasa hoy en día. Y él está explicando ahí, ¿verdad?, que hay un tipo de fornicación que ni siquiera se menciona. Se está practicando dentro de la iglesia y ni siquiera se menciona entre los gentiles, entre la gente del mundo, entre la gente que no tiene pacto con Dios. Mira eso. Pero este es el caso. El caso es que el apóstol Pablo está diciendo que esto está pasando en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de los Corintios. El caso es que la iglesia de los Corintios tenía los 9 dones de Dios en activo. Y habían apóstoles, habían profetas, habían maestros, habían pastores, habían evangelistas. Una iglesia en todo el sentido de la palabra, con todos los dones desarrollados. Había lenguas, había De todo. de todo. Había de todo ahí, había total manifestación del Espíritu Santo. Pero mira el caso de fornicación que había ahí. Ujú. ¿Cuál era el caso? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate. ¿Mm? Imagínate ese caso. Cuando se refiere la mujer de su padre, Ujú. ¿qué padre nos estamos refiriendo? Estaba hablando del papá de él, de esa persona. Porque la Aparentemente- mujer de mi padre es mi madre. Sí, pero en Digo, este ¿verdad? caso, Digo, en ese caso era la madrastra de ok, ahora estamos ¿Entiendes? entrando. él. En ese caso era la madrastra de él. Ok. Imagínate. No, y si eso pasó en los Corintios para aquellos tiempos, Ajá. y la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que en este tiempo la No, maldad se puede ha estar, multiplicado puede estar pasando. Y mano, mi lo mano. sabemos, que no es una revelación que el pecado aumentado. más. Exactamente. Ajá, ajá. Exactamente. ¿Entiendes? Y hoy en día, la gente dice que estas cosas no pasan en este tiempo. Yo no sé, pero hay personas, ministros que se han casado 4 y 5 veces. Bueno, eso vamos a cambiarle porque después esto me van No, a y tirar después te citan a David Exacto. o a Salomón. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 21?
Romano, capítulo 1, verso 21. Romano capítulo 1, verso 21. Léeme del 26 al 28. El verso 21. Romano capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, en su razonamiento, y sus necios corazones fue entenebrecido. Uh-huh. Mira lo que está pasando con el ser humano. Que no reconocieron a Dios como Dios, ¿verdad? No reconocieron a Dios como Dios, sino que su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, y voy a decirlo así, porque así es como se debe de entender. La gente que no quiso reconocer a Dios se embruteció. Uh-huh. Y vamos a ver cuál fue el embotamiento de su conocimiento, de su intelecto, cómo su intelecto cayó al piso. Del M del 26 en adelante. Romanos 1 de 26 al 28. Sí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿Cómo son esas? pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sigue. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Imagínate. Está hablando ahí De la homosexualidad, ¿verdad? Está hablando de la homosexualidad y el lesbianismo. Uh-huh. Ahí. Está hablando acerca de eso. ¿Cómo se practicó? ¿Cómo comenzó? ¿Verdad? ¿Cómo comenzó el lesbianismo y el homosexualismo? Cuando la mujer dejó el uso natural de ella y usó el del que es contra la naturaleza. Y lo voy a decir aquí porque después que es para la iglesia estamos hablando con gente adulta. ¿Ok? Eso está hablando ahí de las relaciones anales. ¿Por qué? Porque esa práctica es contra la naturaleza. Uh-huh. ¿Ok? Eso no fue hecho para eso. Para sostener relaciones. ¿Ok? Eso no fue hecho para eso. Y es por eso que la mujer dejó su uso natural y comenzó a usar el que es contra la naturaleza. Luego, ¿qué pasó con el hombre cuando probó eso? De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, Uh-huh. se encendieron en su lascivia unos con otros. Ok. Ahí te lo está explicando, claro. La mujer comenzó a practicar el uso, las relaciones anales, que es contra la naturaleza. Con el hombre. Con el hombre. Sí, porque entre mujeres sabemos Eso, que no hay... no, eso no se puede. Ajá. O sea, Ahora abrió la línea. ¿Qué pasa? Cuando el hombre se da cuenta que puede hacer esto con la mujer, entonces después, cuando no tiene una mujer, busca otro Al hombre. hombre. oh, wow. Abrió la línea. Abrió la línea. Ah, yo no sabía que esto se podía hacer. Y si lo hago con un hombre, si lo hago con una mujer, también lo puedo hacer con un hombre. Y después de eso, años más tarde, entonces vinieron, también vino en la práctica del bestialismo. Que entonces fue ya cuando comenzaron a hacerlo con las bestias, con los animales también. ¿Ok? Uh-huh. Y eso está ahí en la Biblia. ¿Está entendiendo? Ahí comenzó eso. Cuando la mujer dejó el uso natural por el que es contra la naturaleza, ¿verdad? Y después se encendieron los hombres en sus propias lascivias, hombres con hombres también. Y esto los llevó a que llevaran una retribución en sus propios cuerpos, Ujú. porque esto daña el cuerpo. Esto daña el cuerpo. Dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Consígueme Levítico capítulo 19, verso 29. No leí el 28, mano. Ajá, léeme el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no Conviene. convienen. Para hacer cosas que no convienen.
Levítico. Imagínate. So que si no, 19, como ellos no 29. contaron con Dios, Ujú. o si hubieran contado con Dios, Dios le hubiera dicho, no, eso no me agrada. O Exactamente. sea, Dios los hubiera corregido. Ujú. So, como no contaron conmigo, pues Cuando la Biblia dice que no contaron con Dios, a lo que se refiere es que ellos no quisieron honrar a Dios ni seguir los preceptos del Señor. un mandamiento. Exactamente. Entonces, como ellos lo rechazaron, pues entonces Dios los entrega. Cuando dice que los entrega, no es que los empuja, sino que Él quita el cerco para que Satanás entonces haga con ellos lo que le dé la gana. Quita su mano. Le quita la mano, le quita la protección. Ujú. ¿Entiendes? Y eso es triste. Ujú. Ahora bien, en lo que leemos Levítico 19:29, Mateo capítulo 5, versos 27 al 30 dice: oíste que fue dicho, y esto lo está diciendo Cristo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Cuando Cristo está diciendo esto, no lo está diciendo literalmente, ¿ok? No lo está diciendo literalmente. Él está diciendo que si lo que tú estás practicando te va a llevar al infierno, deja de practicarlo para que entres al cielo. Que quizás eso aquí en la tierra te está dando un beneficio, pero es mejor que llegues al cielo sin ese beneficio. Bien. Y un beneficio temporal. Y aquí O sea, que no temporal. ¿Ok? Dice, Levíticos 19:29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Y esto es lo que la gente no entiende. Levítico 19:29, Dios le dijo al pueblo de Israel: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Y estamos hablando de la fornicación. No hagas que tu hija fornique. ¿Por qué? Para que no se prostituya la tierra. Una vez que comienza a practicarse la fornicación, Viene la prostitución. viene la prostitución. Y es por eso que todo el que accesa los servicios de una prostituta comete fornicación. ¿Ok? Y dice ahí, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. La fornicación produce maldad en la tierra. Y eso mucha gente no lo sabe. Y eso mucha gente no tiene ese conocimiento o ese entendimiento. No me imagino, porque a la que se despierte ese deseo, Ujú. porque eso es un deseo que uno, el ser humano nace con eso, ujú. pero se despierta la que cuando uno consume el acto sexual, ese deseo se despierta en uno, porque cuando uno era joven que uno no había probado eso, uno podía vivir sin eso, ¿tú me entiendes? Yep. A la que uno joven comete ese pecado, porque inconscientemente a lo mejor uno no lo sabía, pero hay gente que lo saben y lo hacen sabiendo. Correcto. Ya se despierta ese sentido, ese deseo. Y ahí es que comienzan las fornicaciones, los problemas, los pleitos por mujeres, situaciones, y eso es creando maldad, como dice el hermano Denny. Pegan a gobernar espíritus sobre Sí, uno. exacto. Dicen que yo estaba leyendo un poquito del espíritu de Jezabel, y una de esas cosas es eso, que donde yo estaba leyendo me hablaba no de la mujer, porque nosotros vemos el espíritu de Jezabel, lo asociamos con la mujer y lo asociamos con maquillaje, con seducción, pero hay hombres cargando ese espíritu de seducción. ¿No? Y a través del acto sexual uno adquiere esos espíritus. Ok, le voy a explicar algo. Y con esto vamos a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Ya, se nos acabó el tiempo. Satanás, como dije ahorita, Señor lo reprenda, no puede obligar a nadie a hacer nada, pero él está observando nuestra conducta, ¿ok? Y él nos influencia a nosotros conforme a como nosotros actuamos, conforme a como nosotros hablamos, ¿ok? Él pone malos pensamientos y él mira si nosotros le hacemos caso a esos malos pensamientos, ¿ok? Si él ve que ese mal pensamiento nos está haciendo nosotros hablar y actuar, él sabe que por ahí nos puede agarrar y tiene ventaja en nuestra vida en eso. En una ocasión Cristo está con los discípulos y le dijo a los discípulos: levantaos, vámonos de aquí, por el bien del diablo, y en nada tiene en mí. Y nosotros podemos decir lo mismo. Ok. Ya pero entonces- quisiéramos, ¿verdad? Hacer como... Exactamente. Ahora bien, esto es lo que sucede. ¿Cómo es que el enemigo de las almas ata a la persona? Cuando la persona comienza a practicar algo, entonces el enemigo de las almas envía sus espíritus inmundos, ¿ok? Para controlar a esta persona y envolverlo en esa práctica a tal modo que la persona ya no puede salir de ahí. Eso tiene que ver mucho con la legalidad. Ujú, A la que él te tire el dardo, ujú.
tú estás con el dardo, a la que tú manifiestas el pecado, ya le diste la legalidad, y ahí es que envía sus demonios y te atrapan, y eso es constante, uno tras la otra. Exactamente. Y ahí entra la pelea, porque para echarlo fuera, cuando ya tú tienes una legalidad, ahí es como hemos hablado afuera aquí del podcast, cuando ya tú confesaste a Cristo hace 3 años atrás, entonces ¿qué pasa? Pero a unos meses atrás le diste una legalidad a los demonios donde ellos son los que están morando, entonces tú estás reprendiendo demonios y echándolos fuera, pero no sabemos que hay una legalidad por la consecuencia, la causa del pecado. Ahora bien, que se ha cometido. Pregunta: ¿queda uno atado por malicias y por demonios o por cadenas del enemigo de las almas cuando uno practica algo por primera vez? No. Tiene que ser una constante práctica, ¿ok? Para que entonces venga la atadura. ¿Por qué? Porque si una persona comete un acto y rápido es redarguido por el Espíritu Santo, la persona pide perdón, inmediatamente hay perdón para la persona. Y esa persona se aparta de eso, y la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Yes. ¿Ok? Ahora, si la persona lo encubre y le dice al Señor: ay, Señor, yo no lo quería hacer, va a seguir practicándolo. Señor, perdóname, lo volví a hacer, pero yo no lo quería hacer. Vuelve otra vez. Y después de esto, ahí es donde entonces viene la atadura y la cadena del enemigo de las almas. Cuando ya la persona realmente entonces quiere parar, ya no puede. Porque ya tiene ataduras, ya tiene ligaduras, ya está amarrado. Yo pienso que en vez de negárselo al Señor, porque el Señor conoce nuestras debilidades. Y si tú caíste en esa práctica es porque eres débil en esa área. Correcto. O sea, es mejor ir donde el Señor, un honesto: Señor, tú conoces mi debilidad. Señor, ayúdame en esta debilidad, porque si tú vuelves y caes constantemente es porque eres débil. Porque una persona ya fuerte en esa área no va a caer. Correcto. ¿Tú me entiendes? Y algo que tú decías, Denny, en la práctica. En la práctica se convierte un vicio, como nosotros conocíamos. Vicio. Y así fue que nosotros caímos en los vicios de las drogas. La primera vez que la probamos no dependíamos de ella. Fue por relajar. Y vivimos varios días tranquilos, pero en la constancia, día tras día, se crea un hábito, que se crea un vicio, y ya no dependemos de nosotros mismos, sino de la sustancia. Y pregunta: ¿y podemos nosotros enviciarnos con el Espíritu Santo? Claro que sí. Amén. Claro que sí. Exactamente. Y ese vicio sí es bueno. Claro que sí. Bueno, hermano, se nos ha acabado el tiempo. Realmente queremos, ¿verdad?, que ustedes sigan conectados con nosotros, a todos los amigos y hermanos, a todos los que están al tanto de esto podcast, ¿verdad? Esperamos que usted siga conectado con nosotros en el próximo episodio. Vamos a seguir hablando acerca del tema de las obras de la carne, y tenemos ya para el próximo podcast la inmundicia, ¿ok? Y vamos a hablar acerca de eso. Así que queremos hablar acerca de esto a todos los amigos y hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo y escuchando a través de YouTube, a través de Facebook. Déjenos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, en la caja de comentarios de YouTube. También a través de creundiosdepoder@yahoo.com, a través de Evan Denis Pérez 777 @yahoo.com, gmail.com, y a través de también de Apple Podcast también se puede comunicar con nosotros, ¿ok? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este fue su programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Dios le bendiga, hermano. Hasta el próximo podcast. Este fue tu programa de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Les esperamos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Así que avísenle a sus amigos y amistades y díganle que la próxima semana hay otro episodio aún más interesante de este tu programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia.